Buenas tardes, que Dios le bendiga. Primeramente le doy gracias a Dios que me permite estar compartiendo con usted esta reflexión esta tarde. Y pues quiero comenzar primeramente orando para ponernos en manos de Dios. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu fidelidad. Te suplicamos que tomes el control de esta reflexión, Señor, y que sea bendición para nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Esta tarde quiero compartirles del crecimiento del cuerpo de Cristo. Les quiero comentar primeramente que la unidad cristiana es prueba del crecimiento espiritual y que aún el más pequeño de los miembros es importante. Es importante tener amor y aprecio mutuos. Y vamos a ver en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, donde se nos habla de los dones espirituales y de un problema que había surgido, que el orgullo por el uso de dichos dones. El hablar en otras lenguas, por ejemplo, se le consideraba más importante que la edificación de la iglesia. Esas portentosas demostraciones del poder de Dios manifestadas en los creyentes habían llegado a tenerse por fines y no por medios para un fin más elevado. Veremos versículos del capítulo 12 de la primera carta a los Corintios, por lo cual solo mencionaré el versículo. Para el crecimiento del cuerpo de Cristo consideremos la unidad del cuerpo. En los versículos 12 y 13 tenemos: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, y los miembros deben funcionar dirigidos por Él. Todos aquellos a quien Él ha regenerado y convertido han de formar parte de un organismo viviente, uniéndonos con Cristo. Para el crecimiento del cuerpo de Cristo consideremos muchos miembros unidos. El versículo 14 nos dice: además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. No podemos tener todos la misma posición ni idénticas funciones. El cuerpo debe ser armonioso y eficiente. El versículo 15 nos dice: si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Sería absurdo rehusarnos a asumir un ministerio y cumplir con la tarea que Dios nos encomienda simplemente por querer ocupar el lugar de otro. El oído, ese instrumento maravilloso, el ojo, esa inigualable cámara automática, Dios ha destinado cada cual para un uso especial. En el versículo 17 dice: si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? De igual manera, la iglesia no puede estar constituida solo por excelentes maestros, por excelentes diáconos o superintendentes. En el versículo 18 nos dice: mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Dios ha establecido diferencias entre las partes y sus funciones, pero Él ha creado también la unidad del cuerpo de Cristo. Una pregunta de reflexión: ¿cómo podríamos cada uno descubrir el ministerio que Dios nos tiene designado en la iglesia? En el versículo 19 dice: porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Dios nos llama y nos encomienda una tarea como individuos, pero Él también ha establecido el cuerpo con el fin de reunir todas las cosas en Cristo. En el versículo 21 nos dice: ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Desde luego, el ojo no puede decir a la mano, no te necesito. También qué desastre sería si nuestro cerebro resolviera ir a algún lugar, pero nuestros pies se negaran a llevarlo allá. Así es la interdependencia existente en la iglesia. Cada miembro debe ser útil para cada uno de nosotros. Otra pregunta de reflexión: ¿por qué los miembros de la iglesia no somos más útiles los unos para los otros? Otra pregunta: ¿nos hemos esforzado para asumir el ministerio que Dios nos ha destinado? Para el crecimiento del cuerpo de Cristo consideremos que nadie es autosuficiente. En el versículo 22 nos dice: antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Pensemos en el corazón, en el cerebro, en los pulmones. Se hallan ocultos, pero podríamos perder
preferiríamos perder una mano o un pie que cualquiera de ellos. Tal ocurre en el cuerpo de Cristo. Cuántas vidas incógnitas y santas, con su dedicación y sus oraciones, mantienen la salud de la congregación. A fin de cuentas, las fuentes de poder espiritual de las personas son secretas. Aquello que el ojo nunca ve es lo más esencial. Qué ridículo resultaría creer que no necesitamos de los miembros o dar mayor importancia a los dones visibles que a los dones visibles del Espíritu que a los invisibles. Para el crecimiento del cuerpo de Cristo, considerémonos todos unificados. Dice el versículo 24, porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo. Hay en el cuerpo humano una maravillosa armonía, y lo mismo debe ocurrir en la iglesia. Las separaciones, las disensiones, las discordias destruyen la armonía de Dios. Hay partes pequeñas y las hay grandes, hay miembros atractivos y hay otros que no lo son. Pero Dios dice que necesitamos la devoción, el servicio y el sacrificio de todos. Otra pregunta de reflexión. ¿Nos despreocupamos a veces de las necesidades de nuestros hermanos? ¿Qué podemos hacer para corregir eso? El versículo 25 nos dice, sino que los miembros todos se preocupan los unos por los otros. Mutuo cuidado y sentir. ¿Es posible tener unidad sin ese cuidado? La iglesia es un organismo viviente, infundido de la vida de Cristo, por tanto cada uno de sus miembros debe mostrar cuidado y simpatía como Cristo las tuvo. Dígale a la persona que tiene a un lado, si la tiene, Dios manda a cuidarnos mutuamente. De manera que si alguno, el versículo 26, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Llevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Es algo muy real en el cuerpo físico. Cuando se produce una herida o hay una infección, diversas partes del cuerpo cooperan enviando diversos elementos sanativos, glóbulos blancos, linfocitos, etc. Igual debe ser en el cuerpo de Cristo. Debemos esforzarnos en ayudar a otros creyentes cuando estén en penalidades, en sufrimientos o padezcan pérdidas. El versículo 26 nos dice, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. En el caso contrario sería que a veces se dice de un tipo de creyente que en todo velorio quiere ser el difunto, que se resiente cuando se honra a otro. No seamos víctimas de la envidia o el resentimiento. Pidámosle a Dios que nos dé genuino gozo por los triunfos de cada uno de nuestros hermanos. En el versículo 27 nos dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. La iglesia, todo el conjunto de creyentes es el cuerpo de Jesucristo. En tal cuerpo debe haber armonía. Las contiendas, el orgullo por el éxito, la falta de cooperación, el individualismo, todo eso estorba al propósito de Dios. Es deber de cada miembro pedir a Dios que le muestre el sitio que le tiene asignado. Muestre el cuerpo de Cristo al mundo que somos una comunidad de fe, de fidelidad y de amor, que somos el cuerpo viviente de nuestro viviente Salvador Jesucristo. Para concluir esta reflexión, veamos una medida de crecimiento. Nuestro crecimiento cristiano puede medirse por los círculos de nuestro interés por lo demás. ¿Será el paraguas un símbolo que me caracteriza? Porque mis intereses me cobijan solamente a mí. Les quiero platicar de que para medir la edad y el crecimiento de los árboles se mide por los círculos concéntricos que se van formando en el tronco. Quiero comentar de un árbol que está en el estado de Oaxaca, que se dice que tiene alrededor de 2000 años, que para abrazar ese árbol se ocupan alrededor de 30 personas y que su sombra pueden caber alrededor de 500 personas. Joe Howard dice, estoy segurísimo de que los círculos concéntricos de intereses del alma contienen la historia de cómo ha crecido en la gracia el creyente. Si las oraciones de una persona no crecen y se profundizan y se vuelven menos egoístas cada año, algo anda mal en sus raíces. Qué maravilloso sería que creciéramos de la manera que creció ese árbol en Oaxaca. Que no sea el paraguas lo que nos caracterice, sino que sea un crecimiento similar a este árbol,
que muchas personas puedan encontrar refugio en nuestros hogares, en nuestra congregación. Y ya para finalizar, quiero un par de preguntas más. Si cada miembro estuviera cumpliendo con la tarea que para él tiene dispuesta Dios, ¿cómo sería el cuerpo de Cristo? Para mantener la unidad del Espíritu, ¿qué relación debemos tener cada día como individuos con el Espíritu Santo? ¿Qué debemos remover y qué debemos someter? Amén. Que Dios les bendiga.